y a todas. Yo, pues como siempre, una vez más agradecer la presencia de los medios de comunicación a esta rueda de prensa de gobierno. Voy a empezar por una visión histórica de lo que ha supuesto pues todo el proceso del 1,5 de la Alcazaba de Guadix. Como saben, el pasado 11 de enero recibíamos pues, en este ayuntamiento la grata noticia de la concesión de ese 1,5 cultural para la Alcazaba. Ya en febrero se aceptó por parte del ayuntamiento, además en sesión plenaria, la resolución mediante la cual se concedía, como saben, a Guadix de forma provisional, todavía estamos en la provisionalidad, ese 1,5 cultural, y entonces se habilitó un plazo de 90 días para redactar el proyecto y obtener la pertinente autorización de cultura. Se trabajó intensamente durante este tiempo contando con la presencia de la arquitecta Isabel Bertúñez, que esta mañana me acompaña, que ha sido la cabeza del equipo de redacción del proyecto y que ahora seguidamente explicará el mismo. Además, fue la encargada de exponer ante el Ministerio, ante la Comisión de Cultura, el proyecto que además esta comisión informó favorablemente. Cumplimos pues entonces uno de los requisitos fundamentales, que era conseguir la autorización de esta Comisión de Cultura y la supervisión técnica de este tipo de proyectos, y ya el 7 de junio pudimos presentar ante el Ministerio de Fomento el proyecto de ejecución de la intervención en este recinto, como digo, de la Alcazaba de Guadix. Desde ese momento ha sido un trabajo constante, permanente, con el Ministerio para ir ajustando pues, todos los requerimientos que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Y se daba un paso, Isabel, fundamental allá por el 27 de septiembre, cuando se aprobaba primero en Junta de Gobierno la autorización del gasto municipal para acometer este 1,5 cultural, y además el Ayuntamiento aceptaba esta resolución de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación, por la que el Ministerio, como digo, de Fomento aportará 699.000 euros aproximadamente y el Ayuntamiento 320.000 euros aproximadamente. Y concluíamos este bagaje en el pleno del pasado mes de octubre, cuando anunciábamos la publicación del expediente de contratación de la obra en el perfil del contratante del Estado. Las empresas tienen ahora de plazo para presentar su oferta hasta el próximo 19 de noviembre, que es la próxima semana, ¿no? Entonces se podrá proceder a la adjudicación provisional de este proyecto y se prevé que la obra se pueda iniciar a principios de enero del 2019, y hasta ese momento estamos. Y ahora Isabel, que está aquí, pues nos va a presentar, como digo, con detalle el proyecto que ha cumplido, ya digo, con todo este proceso y que está listo para la ejecución. Estamos a la espera de la resolución definitiva. Hoy mismo también las empresas que concurren al proceso de licitación interesadas van a visitar con Isabel la Alcazaba in situ para ver los lugares de intervención, y también estamos redactando las intervenciones arqueológicas. Decir también con relación a este proyecto, y que como saben el año pasado concurríamos al Premio Internacional de Arquitectura Richard D. Howe, este año hemos vuelto a concurrir y estamos también a la espera de saber si seremos este año beneficiarios o no del mismo. Y yo pues poco más que añadir. Decir pues que gracias a las distintas concejalías, a la de Patrimonio y a la de Cultura, a Isabel por ese magnífico trabajo, y como saben pues que trabajamos en silencio, sin hacer ruido, hasta que las cosas ya están medianamente guiadas. Y en relación a esto, ayer me encantó una frase que alguien decía, que el bien no hace ruido y que el ruido no hace bien. Así que yo sin más, pues le paso la palabra a Isabel. Bueno, muchas gracias, Inmaculada, y muchas gracias al equipo de gobierno de este ayuntamiento, en primer lugar, por depositar su confianza en nosotros para llevar a cabo este proyecto, que desde el inicio pues, tuvo un gran interés y una gran ilusión por parte del consistorio, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo que hicimos fue sumarnos a ese empuje y a esa ilusión que tenía
el propio ayuntamiento e intentamos, dentro de las posibilidades que planteaba sobre todo la disposición económica, puesto que en estos proyectos del 1,5% cultural el ayuntamiento que solicita la subvención tiene que aportar un tanto por ciento. Entonces estábamos un poco limitados por las posibilidades económicas que planteaba esa disponibilidad económica. Eso nos llevó a seleccionar en primer lugar cuál iba a ser el área de intervención de este proyecto, puesto que lógicamente no podíamos abordar de una sola vez todo lo que la Alcazaba necesita. Nos parecía, a todos, en primer lugar al ayuntamiento, pero también a nosotros, nos sumábamos a ese parecer, que lo primero que se debía intentar hacer era abrir la Alcazaba, conseguir que la Alcazaba fuera visitable para el público en general, pero sobre todo que la población local se pudiera adueñar de un patrimonio que lleva cerrado y oculto desde hace muchos años. A esa ocultación de la Alcazaba también ayuda el hecho de que todo el recinto murario, toda la muralla exterior de la Alcazaba se ha ido degradando con el paso de los años, y a día de hoy es difícil reconocer parte de esos lienzos murarios con facilidad, pareciendo más unas tapias que están conteniendo tierras que no una muralla como de verdad son. Por tanto, el proyecto desde el principio lo que planteó fue, por un lado, el acondicionamiento del recinto inferior de la Alcazaba, que es el que tenemos en esta imagen, sería toda esta explanada inferior que queda por debajo de la torre del homenaje. Y por otra parte, aquí en este pequeño plano pueden ver todo lo que aparece enmarcado en rojo. Serían los lienzos de muralla del recinto inferior, y por otra parte el acondicionamiento del acceso noreste, que es esta zona que ven aquí, esta pequeña zona que ven aquí, donde en las últimas excavaciones que se realizaron hace ya más de 10 años habían salido a la luz los restos de una de las antiguas puertas de la muralla. El hecho de contar con una entrada fehacientemente reconocida, la tienen ahí, en esa especie de dos L's que se pueden ver aquí, conforman lo que es la puerta, una de las puertas originales a la muralla, a la Alcazaba, perdón, nos hacía considerar que podía ser el modo de acceder a la Alcazaba, de permitir el acceso a la Alcazaba. El proyecto, por tanto, como digo, se centra en la recuperación de todo el perímetro, a día de hoy muy deteriorado, y en la apertura de ese acceso desde la zona este. Esas dos actuaciones conllevarán también la recuperación urbana de este frente del barrio alto, con lo cual la calle Muralla, con lo cual mejorará también tanto no solo el acceso, sino también su relación con los barrios adyacentes. Y aquí pueden ver algunas imágenes de cuál es el estado de ese recinto inferior de la Alcazaba. Esta es la situación del perímetro. Pueden ver la calle Muralla, como comentábamos, y todo el lienzo perdido, que está prácticamente perdido, a pesar de la presencia de torres, de elementos singulares de ese lienzo, pero efectivamente podemos ver cómo la tierra en el recinto superior se ha ido colmatando hasta tapar por completo la cabecera de los muros, y cómo en contacto, ahora vamos a ver alguna imagen también por el exterior, y pueden ver la excavación de la puerta, y la imagen de la izquierda. Este es parte de esa excavación que comentaba, que sacó a la luz los restos de la puerta original de entrada por la zona noreste, y otro elemento también muy distorsionante, como es la conexión, la pequeña pasarela de conexión entre el seminario y la propia Alcazaba. Elementos todos que están, aquí pueden ver imágenes, como decía, del exterior, por la calle Amezcua, como los lienzos de muralla, con las distintas intervenciones que han sufrido a lo largo de los siglos, han hecho que a día de hoy sea difícil reconocer en ellos una muralla. La apertura
de pequeños huecos de paso que se han cerrado de maneras inapropiadas para un monumento como este, o las acumulaciones de tierra, fruto de llamamientos en distintos momentos de la historia también de la Alcazaba. Sabemos que todas estas tierras se depositan sobre los años 50 porque el obispado solicita que todos los vecinos de la zona llevasen allí los escombros que tuviesen para contener el vuelco de los muros. Por tanto, sabemos que todo esto es fruto de una nefasta conservación del monumento que lo que pretendemos es eliminar para poder dar esplendor de nuevo a lo que es la cerca medieval, incluso con sus aportaciones pues, del siglo XIX, XVIII, XIX, pero siempre revalorizando el monumento y no ocultándolo como ocurre hasta la actualidad. En esa intervención incluíamos también en la parte de la calle San Miguel la recuperación y la estabilización de los derrumbes que había habido en esta parte de la muralla por la presión de las tierras interiores. Por tanto, en este proyecto la idea es, por un lado, continuar, aquí pueden ver un poco los alzados en general, de todos los distintos paramentos sobre los que se va a actuar. Estos son los estudios de patologías que se realizan en cualquier proyecto de restauración de un monumento. Y estas son un poco las situaciones de detalle que nos encontramos en general, ¿no? Recubrimientos con morteros de cemento, recubrimientos con tapias de distintas épocas, pérdidas importantes de material, etc. Por ir rápidamente, sabemos que gracias a los estudios arqueológicos que se han ido realizando en los últimos años, sabemos que la conformación de la muralla y en particular en la zona que a nosotros nos interesa, que es la noreste, existía un doble torreón del que conservamos y saldrán a la luz en cuanto retiremos todos los recubrimientos que existen actualmente, saldrán a la luz la conformación de dos torreones y una puerta central. Sabemos que esa entrada por ese sector se componía de esa manera y, por tanto, lo que vamos a hacer en este proyecto va a ser, por un lado, ampliar la excavación de la esquina noreste, de manera que podamos saber cómo es la topografía y el acceso en esa zona, puesto que la puerta ya ha salido, la conocemos, sabemos que está ahí. Tenemos restos también de la rampa de acceso de origen, de la rampa de acceso medieval que ascendía a la Alcazaba, pero internamente, una vez que entramos en el recinto, no sabemos cómo se comportaba esa estructura, no sabemos la rampa hacia dónde va, no sabemos cómo son la orografía del terreno, no sabemos cómo asciende hasta llegar al recinto superior. Y no sabemos tampoco, y es lo más probable, que existan restos de estructuras habitacionales en esa zona. Como no podemos excavar toda la Alcazaba de una sola vez, lo que vamos a hacer es una excavación que nos permita, por un lado, empezar a tener datos de esas incógnitas que a día de hoy tenemos, y además que nos permitan organizar en ese espacio excavado un acceso a la plataforma superior. De esa manera resolvemos tres problemas. Por un lado, empezamos a tener información, por otro lado, conseguimos acceder a la Alcazaba y por un tercero, podremos establecer las pautas para futuras intervenciones. Por tanto, todo el proyecto está pensado con una visión a futuro, a poder seguir interviniendo en la Alcazaba. Eso por el lado de la arqueología, que se completará con pequeñas catas de excavación en el contacto de la muralla, en la zona más suroeste, se completará con pequeñas catas en esta zona donde el recinto inferior contacta con el recinto superior, para saber también cómo es esa relación entre el recinto inferior y superior. Aunque sabemos que aquí nos encontramos bastante en superficie, es muy probable que enseguida en unos 30 centímetros estemos tocando el nivel original. A todo eso añadimos la retirada de los restos que quedan en toda esta plataforma de las antiguas instalaciones deportivas del seminario.
porque la idea es conseguir una superficie en la que se puedan después realizar actividades una vez que el acceso a la Alcazaba esté resuelto. Por tanto, esa es la zona de actuación, toda la que aparece en verde, será nuestra zona de actuación, y esta que ven en un verde más oscuro es la zona de excavación, junto con las pequeñas caldas que, como comentaba, tenemos una en la zona de los desprendimientos y otra en la zona de contacto de los dos recintos. También respecto a la zona sur, la que tenemos, que en su momento ya quedó parcialmente derribada hace unos años por el peligro que suponían estos muros, que corresponden precisamente al uso de la Alcazaba durante la ocupación francesa. La idea es consolidar todo este frente, debajo del cual se encuentran varias cuevas, varias casas cuevas, consolidar todo este frente y permitir reconocer estos restos. La idea no es eliminarlos, sino que de alguna manera la memoria de las distintas fases por las que ha pasado la Alcazaba sea reconocible. Por tanto, se retirarán estas partes de la puerta que pueden ver colmatada, retiraremos esas partes y se pondrá en valor lo que queda de lo que fue la antigua entrada de la Alcazaba en época de ocupación napoleónica. Interiormente, como digo, la idea es conseguir una plataforma que pueda ser recorrible. De hecho, se va a generar un pasillo perimetral que permita rodear toda la Alcazaba. También se podrá acceder a la plataforma, a toda la plataforma, pero la idea no es llegar hasta la torre superior, porque a día de hoy toda la parte del recinto superior de la Alcazaba necesita de una intervención compleja que resuelva los problemas de accesibilidad, de acondicionamiento, incluso de conocimiento arqueológico que todavía está por hacer. En ese sentido, el 1,5% cultural también obliga a que de alguna manera repercuta la intervención y que tenga continuidad en el tiempo, repercuta en la población. La idea que hemos planteado es que la Alcazaba se convierta en una especie de laboratorio arqueológico en el que se puedan seguir realizando actuaciones a lo largo de los próximos años. Y queda abierto por obra. Y queda abierto, sí, durante la obra, por supuesto. Uno de los, digamos, de los inputs que yo creo que son importantes a valorar en la propuesta que ahora mismo tienen que hacer las empresas es precisamente eso, ¿no? La capacidad de combinar la intervención en obra con la visita y la visita didáctica de lo que se está haciendo, ¿no? Esto es un plano de planta, la imagen es que se ve bastante mal, pero es un plano de planta de cuál sería la situación final, en la que quizá lo más importante, aunque en la planta no se aprecia, es la recuperación de ese frente con retranqueos que existió y que ha desaparecido. Es decir, vamos a recuperar la presencia de las torres, la presencia de los distintos lienzos, eliminando esos rellenos de tierra que a día de hoy nos ocultan pues, prácticamente la mitad de la altura completa de la muralla. Vamos a recuperar una muralla. Ahora mismo vemos un murito de 3-4 metros de altura y estamos hablando de lienzos que tienen casi 12 metros de altura. La recuperación de la puerta, el acceso a través de una escalera y una plataforma elevadora para que el acceso sea universal, y el uso de momento de esta explanada. Sobre la explanada no se interviene. ¿Por qué? Porque sabemos que ese espacio no era una explanada, era un terreno pendiente en el que hay restos arqueológicos. Por tanto, no se ejecuta ninguna actuación de construcción dentro de esa explanada, sino que queda como reserva arqueológica. Aquí pueden ver en detalle el acceso.
El acceso se hace siguiendo la línea original de la rampa que hubo, de la rampa musulmana. Se recupera también el paso de puerta y esa rampa continúa hasta, como digo, esta plataforma con una escalinata que sube al nivel superior o bien una plataforma elevadora que se va a situar en este punto. Yo creo que quizá lo más... bueno, pueden ver... es que se aprecia poco en estas imágenes. Sí, la muralla, la Alcazaba es tan grande que los planos en un ordenador no permiten tener detalle. Pero voy a ir a una imagen final que quizá es lo que mejor reproduce. Si pudiera ampliarla, porque este es un plano del proyecto, pero aquí abajo pueden ver una imagen. Quizás de una idea. Sí, como ven, aquí se pueden reconocer las dos torres. A día de hoy lo que tenemos es un lienzo, además con el terreno que se eleva bastante. El terreno actualmente lo tenemos aproximadamente por aquí, con lo cual estamos, como digo, dándole prácticamente el doble de altura a la muralla de lo que tuvo. Se pondrán en valor los restos arqueológicos que han salido bajo la plataforma, la rampa que vamos a generar. Aquí pueden ver una plataforma elevadora que engancha con este nivel y que permite llegar hasta las rampas de comunicación y conectar con la otra rampa, con el otro elevador que sube al nivel superior. Era una condición sine qua non el que fuera accesibilidad universal. Queríamos resolverlo hasta que en futuras intervenciones la Alcazaba quede abierta por todas sus puertas. Queríamos resolver de la mejor manera posible para que todo el público pueda acceder. De ahí la importancia de esas plataformas elevadoras que permiten el acceso hasta la parte superior. En toda esta zona quedan restos que se ponen en valor y van generando pequeños elementos de contemplación arqueológica. Se acondiciona también todo el frente de la muralla, como decía, se retiran todas las tierras y al final todo eso se acompaña con un sistema de iluminación artística que pondrá en valor todos los lienzos de la muralla, así como el interior de las excavaciones. Y yo creo que en conjunto esa es un poco... ¿Alguna pregunta?